¿Qué tal, queridos ciberpacientes? Lamentablemente, el día 2 de septiembre, la boxeadora mexicana perdió la vida debido a complicaciones en su pelea del 28 de agosto contra la canadiense Marie-Pierre Hull. ¿Pero qué onda con su muerte? ¿Por qué murió exactamente? ¿Qué es lo que sucede con el cerebro cuando es golpeado de manera repetida y de tal intensidad? Quédate porque en este video haremos el análisis médico de este lamentable suceso. El pasado 2 de septiembre, el mundo del boxeo sufrió la pérdida de la mexicana Janet Zapata, quien falleció tras haber estado en estado de coma durante 5 días. La pelea tuvo que ser detenida por el referee al ver el estado físico de la peleadora. Momentos después de haberle dado el gane por nocaut a la canadiense, se notan en las imágenes cómo la mexicana pierde la conciencia y posteriormente convulsiona. ¡Ulala, señor francés! Pérdida de conciencia. Entonces, ¿cómo se dice? Se desmayó. Hombre, como digas ya. Posteriormente tuvo que ser llevada al hospital para recibir tratamiento. Y aunque al día siguiente mostró cierta mejoría, los médicos eventualmente decidieron inducirle el coma debido a su deteriorado estado de salud. 5 días después, se recibe la noticia de que la paciente falleció. Primero que nada, ¿qué es lo que sucedió? Evidentemente, y como se pudo ver en la pelea, la mexicana recibió severo castigo por los puños de la canadiense. Estos golpes en medicina se denominan simplemente como traumatismo cráneoencefálico. En primera, al igual que en cualquier tejido, un golpe directo puede causar daño en las células del cerebro, es decir, las neuronas, lo que puede causar directamente la muerte de un gran número de estas células. Esto es lo que se conoce como daño cerebral primario. Cuando la severidad del traumatismo es alta, cuando el impacto es muy fuerte, puede provocar precisamente los síntomas que se ven en el video. Esto puede ser provocado por el golpe directo, así como por la aceleración y desaceleración de la cabeza al producir el golpe. Pero existe además otro tipo de daño que es precisamente más común en los boxeadores, que es el llamado daño axonal difuso. Este tipo de daño se da cuando, además de la aceleración y desaceleración normal de un golpe, hay cierto movimiento de rotación. Este daño axonal difuso significa básicamente que los axones, que son la parte alargadita de la neurona, se rompen o se dañan, de tal manera que eventualmente eso causa que la neurona completa se muera. Este tipo de lesiones son precisamente mucho más comunes en los boxeadores. En las peleas de box, la intensidad de los golpes no suele generar un daño cerebral primario de tal severidad que pueda causar la muerte de los pacientes. Sin embargo, sí es el causante de los daños a largo plazo que sufren los boxeadores después de largos años de carrera, ya que una vez que la neurona muere no puede ser reemplazada por otras neuronas, con lo cual eventualmente la pérdida de neuronas se acumula. Es decir, que el número de neuronas va disminuyendo a lo largo de la vida en todas las personas. Si te ha gustado hasta aquí el video, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones. Entonces, como te lo comenté, dado que el daño primario no es el que suele generar la muerte, debió haber sido por un daño secundario. Con daños secundarios nos referimos a los cambios generados por estos golpes, no al daño directamente. Estos cambios secundarios son los que eventualmente pueden llevar mucho más fácilmente a la muerte al paciente. Son los que generalmente causan la muerte cuando el paciente todavía llega al hospital, cuando todavía recibe cierto tratamiento, pero lamentablemente no logran salvarse. Uno de estos daños secundarios es el aumento de la presión intracraneal, que se puede dar tanto por edema, para la banda hinchazón, o por sangrados intracraneales. El edema es básicamente que el tejido cerebral aumente de tamaño por diferentes cuestiones fisiológicas. Este aumento de tamaño hace que ese tejido edematizado, ese tejido hinchado, haga presión sobre el resto del tejido normal y lo empuje hacia las estructuras rígidas del cerebro, como pueden ser el cráneo mismo o una capa que se llama la dura madre. Esta compresión genera que se dañe no solo el tejido en el que comenzó la hinchazón, sino también el resto de áreas donde sea que se esté presionando el cerebro. Además, existen también lo que son llamados las hemorragias epidurales y subdurales. Estas hemorragias subdurales y epidurales, como las que ves en las imágenes de aquí, si bien no son hemorragias directamente en el cerebro, siguen estando dentro del cráneo y al aumentar el tamaño o al haber más de algo que generalmente no hay,
la presión del cráneo aumenta, lo cual también genera efecto de masa, como en el caso del edema, que comprime ciertas estructuras. Estas estructuras pueden ser estructuras muy importantes que se encargan de controlar, por ejemplo, la respiración, la frecuencia cardíaca, cómo se mueven tus intestinos, etc. Y esto es lo que genera el mayor daño. Además de que por el mismo aumento de presión intracraneal, los tejidos pueden quedarse sin suficiente oxigenación o sin suficiente sangre que les brinde el oxígeno y los nutrientes al cerebro, y por lo mismo el tejido cerebral se puede morir. Y al morirse el tejido cerebral de esas zonas, pues el paciente también fallece. Otro tipo de hemorragias son las llamadas subaracnoideas. Este tipo de hemorragias realmente no son tan comunes en los traumatismos, sin embargo también son mortales. Y las que sí son más comunes son las intraparenquimatosas. Es un nombre muy fancy que básicamente quiere decir dentro del cerebro, que también genera efecto de masa con los mismos efectos del edema y de las hemorragias intracraneales. De hecho, este tipo de hemorragias intraparenquimatosas suelen acompañar a las lesiones primarias, sobre todo cuando hay daño axonal difuso. Entonces, lo que probablemente llevó a la muerte de la boxeadora es la combinación de daño cerebral primario y secundario, principalmente de daño axonal difuso, lo que condujo a la pérdida de conciencia y a las convulsiones, con hemorragia intraparenquimatosa, lo que causó aumento de la presión intracraneal, que es de hecho lo más común en los boxeadores, porque además, inducir el coma es uno de los últimos recursos cuando se intenta disminuir la presión intracraneal a manera de tratamiento, a manera de salvar al paciente. Estos son solo conjeturas, ya que la información médica, el diagnóstico y la causa de muerte como tal no han sido hecho públicas, y estamos concluyendo esto únicamente a partir de los datos clínicos que son públicos. Para todo este tipo de patologías, para dar tratamientos adecuados, se requieren estudios de imagen, tomografías, como las que vemos aquí, para ver exactamente cuáles son los daños, además de la valoración clínica en el momento y con el paciente enfrente, por lo que esperaremos a tener más información al respecto. Y pues ahí lo tienen, queridos ciberpacientes, esto es lo que sucede en los traumatismos cráneoencefálicos. Y si te interesa un poquito más saber del tema de traumatismo cráneoencefálico, en la descripción te dejo una lista de reproducción con varios videos que explican bastante bien y bastante extenso este tema, ya que de hecho es mucho más complejo de lo que te platiqué. Aquí solamente fue una probadita aplicada al tema precisamente de la boxeadora Janet. Aunque en el boxeo no son tan comunes las muertes y los fallecimientos como en algunos otros deportes, es bien sabido que el boxeo es un deporte de alto riesgo. Lamentamos mucho esta pérdida, mandamos nuestras condolencias a la familia, quienes además no pudieron estar al lado de la paciente, ya que la pelea fue efectuada en Canadá y los familiares no tenían papeles para estar en su momento allá. Y pues hasta aquí llega el video, ciberpacientes. Posteriormente haré un video de tratamientos en trauma cráneoencefálico, así que suscríbete a las notificaciones para que te avise cuando este video esté listo. Y si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima.